Una vez más, le damos la bienvenida a este canal de predicación. Seguiremos estudiando el libro de Ezequiel y hoy nos toca seguir en el capítulo 20. En el mensaje anterior habíamos llegado hasta el versículo 16 del capítulo 20 del libro de Ezequiel. Hoy vamos a leer solamente el versículo 16 para recordarnos el mensaje anterior y seguiremos adelante. Pero antes vamos a tener un tiempo para agradecer a Dios e invitarle a que participe con nosotros, nos ayuda, nos abre el entendimiento, nos llena de su Santo Espíritu para que nos pueda guiar. Oramos. Gracias, mi Señor, te alabo, Padre, te exalto, glorifico tu nombre, mi Dios. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo, lo que has hecho y lo que vas a hacer. Gracias a Dios por salvarnos. Ahora, Padre, tu palabra va a ser predicada. Dios, te suplico, mi Señor, para que tú prepares los corazones que van a escuchar el mensaje. Los que no son salvos todavía, Dios, pueden llegar a conocerte. Haz tú la obra, Padre, en el corazón de la gente. Tú puedes, Padre. No hay nada imposible para ti. Tú quieres que todos los hombres sean salvos y vengan a arrepentimiento. Gracias, Dios, te damos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Dijimos Ezequiel capítulo 20. Vamos a leer el versículo 16. Porque desecharon mis decretos, pueblo de Israel, y también los ancianos también, y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba sus corazones. El corazón del pueblo y de los ancianos iba detrás de sus ídolos. Versículo 17. Con todo, los perdonó mi ojo. Con todo lo que el pueblo había hecho, Dios los había perdonado. Pues no los maté. Eso es fuerte. Yo no los maté porque los perdonó. Los perdoné. Mi ojo, dice Dios. Perdón. Ni los exterminé en el desierto. Sabemos que el pueblo estaba en el desierto. Duraron mucho tiempo en el desierto. Dios dice que en el desierto no los exterminé, no los maté. Tuvo misericordia de ellos. Tú que me estás oyendo, puede ser que tú hayas cometido algunos pecados, yo también. Y Dios te está diciendo en ese momento, te perdoné. Yo no te exterminé, no te quité la vida. Porque tú eres bueno, no. Porque yo soy bueno, no. Por la misericordia de Dios, Él nos perdonó. Versículo 18. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres. Dios había dicho a los hijos que no siguiera el ejemplo malos de los papás, de los padres. No sigue el ejemplo de sus padres, ni guardéis sus leyes. No guarda las leyes de tus padres, porque tus padres habían hecho cosas malas. No sigue este ejemplo. Ni os contaminéis con sus ídolos. Dios decía a los hijos que no se contaminara con los ídolos de los padres. Hemos dicho que cuando hijos ven que papá está haciendo lo malo, que los hijos deberían de cambiar de dirección y no seguir los malos ejemplos del papá. Muy interesante.
Versículo 19. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos. Dios dice que yo soy Jehová, el Dios de ustedes, pero deben andar en mis estatutos y guardar mis preceptos. Guárdalo, póngalo en práctica y ponedlos por obra. Nos dice el versículo 19 del capítulo 20 de Ezequiel. Poned mis estatutos por obra, practicarlo, vivirlos. Versículo 20. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ese es el propósito. Conocer, reconocer que Jehová es nuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron. Contra mí, contra Jehová. No anduvieron en mis estatutos. Se rebelaron, no andaban en los estatutos de Dios. Ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra. No guardaron los decretos de Dios para practicarlos, para vivirlos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. El hombre que cumple los estatutos de Dios, que lo pone en práctica, se va a vivir. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos. Por profanar el día de reposo de Dios, Dios dice que va a derramar su ira sobre el pueblo para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Dios había prometido que va a derramar su enojo, su ira sobre el pueblo en el desierto. Versículo 22. Más importante, más retrae mi mano a causa de mi nombre. Yo había prometido que voy a destruir, pero después a causa de mi nombre, dice Dios, desde Jehová de los ejércitos, Dios retrajo su mano. No hizo lo que iba a hacer. No hizo lo que había dicho, lo que había prometido. Dios había prometido destrucción, después se arrepintió. Yo lo voy a perdonar a ellos. Así también, a veces cuando Dios se decidió para castigarte, y a mí también, después por su misericordia, por su amor, cambió de parecer. Dijo, ya, yo no voy a hacer eso. No lo voy a castigar más. Por amor, versículo 22, más retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Dios había sacado a su pueblo de Egipto, lo llevó en un desierto, iba a destruirlo, después dice, ya yo no voy a hacer eso. Porque las naciones a las cuales que yo había sacado mi pueblo, podían hablar mal acerca de mí. Versículo 23. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras. Dios había dicho que había alzado primeramente su mano en el desierto, jurando que iba a esparcir entre las naciones al pueblo de Israel y que lo iba a dispersar en diferentes lugares en las tierras, para que el pueblo no estén todos juntos, no, cada uno en un diferente lugar. Versículo 24, porque no pusieron por obra mis decretos. Esto es la razón que Dios
había prometido que iba a dispersar a su pueblo. No pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Desecharon estatutos de Dios y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Ellos se fueron detrás de los ídolos de sus padres. Papá había fabricado imágenes, estatuas, lo que sea, piedra, de madera, y los hijos seguían detrás de los ídolos que los padres habían fabricado. Versículo 25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Por esta razón Dios dice aquí que había dado estatutos que no eran buenos y decretos que no eran buenos para vivir. Versículo 26. Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Dios dice, yo los contaminé en sus ofrendas. Ellos hacían pasar sus hijos por fuego. Tenían sus hijos y lo quemaban en el fuego en honor a sus dioses falsos. Versículo 27. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí. Dios dice, aún en esto, matar a los hijos, quemándolos, me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí. El matar a los hijos en honor a los dioses falsos es una afrenta hacia Dios. Versículo 28. Porque yo los traí a la tierra por la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela. Y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y ahí sacrificaron sus víctimas. Que el pueblo había entrado debajo de todo árbol frondoso y todo collado alto, todo monte, para sacrificar sus víctimas en honor a los dioses falsos. Y ahí presentaron ofrendas que me irritan. Las ofrendas que el pueblo había presentado sobre las montañas, debajo de los árboles frondosos, irritan a Dios. Ahí pusieron también su incienso agradable y ahí derramaron sus libaciones, su aceite, su vino. Pusieron también su incienso agradable, quemaban sus inciensos ahí. Pero todo era a favor, en beneficio de los ídolos. Versículo 29. Y yo les dije, ¿qué es este lugar alto a donde vosotros vais? ¿Cuál es este lugar alto que ustedes van a subir? ¿Para qué? Y fue llamado su nombre Bamá hasta el día de hoy. Y la palabra Bamá quiere decir lugar alto.
Bamá quiere decir lugar alto, donde el pueblo había subido sobre los montes para adorar a los dioses falsos. No vaya sobre los montes altos para adorar, ¿no? A Dios podemos adorarle en cualquier lugar. No es necesario subir montaña para adorar a Dios. Versículo 30. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres. Dios decía a Ezequiel, dígale al pueblo que no se contamina de la misma manera que sus padres habían hecho, y fornicáis tras sus abominaciones. No vaya a ser igual que sus padres. Versículo 31. Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de soportar, de responderos yo, casa de Israel, he de responderos yo, casa de Israel, vive yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Dios dice, por haber hecho tantas cosas malas, seguir el ejemplo malo de tus padres, yo no voy a responderle a ustedes. Ustedes vienen a consultarme, yo no voy a responder, porque habían hecho demasiadas cosas malas. Versículo 32. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, escuche bien, que sirven al palo y a la piedra. El pueblo decía que nosotros necesitamos ser igual a los demás pueblos, a las demás naciones. Ellos sirven al palo, una madera. Ellos sirven a una piedra, como si fuera Dios. El pueblo de Israel quería imitar solamente lo malo. Muchas veces tú y yo somos igual. El que hace lo bueno, no lo imitamos. Pero el que hace lo malo, a esto sí lo imitamos. Es lo que hacía el pueblo de Israel. Imitaba a sus padres, imitaba a sus padres que habían hecho lo malo, imitaban a las demás naciones que habían hecho lo malo. Pero tú y yo tenemos que aprender a imitar lo que hacen lo bueno, no lo malo. Versículo 33. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Con brazo extendido, con enojo, con mano fuerte, dice Dios, he de reinar sobre vosotros. Dios dice que yo voy a ser el rey de ustedes, pero es con mano fuerte, con brazo extendido, con enojo derramado. Voy a gobernar a ustedes. Tremendo. Vamos a actuar de manera, tú y yo tú que estás aquí por allá del otro lado, escuchando, vamos a actuar de manera tal que nuestra vida puede ser agradable a Dios, para que Dios pueda reinar sobre nosotros, no con mano fuerte, no con brazo extendido, no con enojo derramado, sino reinar sobre nosotros con amor, con amor.
Pero para que Dios reine sobre nosotros con amor, necesitamos ser obedientes a sus leyes. Si todavía no conoces a Cristo, primeramente debes entregar tu vida a Él. Diga, Señor, en este momento tengo mi corazón abierto. Entra en mi vida, perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Busca una iglesia cristiana evangélica lo más cercana a tu casa para asistir. Y sigue escuchando estos mensajes en redes sociales. Va a ser de mucha bendición. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta el próximo.